Y si estás en búsqueda de un milagro, hoy Dios va a derramar sobre mi vida un gran milagro. Siempre. Siempre Dios tiene preparado cosas maravillosas para nuestras vidas. Siempre. Así que vamos a compartir la palabra. Pasión por Dios. ¿Qué es la pasión? Es el combustible que nos impulsa a alcanzar aquello que parece imposible. Amén. Por eso, en nuestra vida espiritual, para seguir a Cristo hay que ponerle pasión. Amén. Hay que ser apasionado por el Señor. Otra palabra más. Es un sentimiento vehemente, una actitud de completo compromiso que dirige nuestras acciones con determinación. Amén. ¿Cuántos necesitan pasión en esta mañana? Bueno, después de la palabra vamos a orar para que el Señor active. Si algo se está apagando de nuestras vidas, si algo se está apagando de nuestro ser por la búsqueda de Dios, bueno, que el Señor nuevamente ponga esa pasión por Él. Amén. Que Él active hasta que comenzamos nuevamente a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Otra palabra más. La pasión por Dios es una conexión profunda y personal con el Creador, que transforma nuestra existencia y nos da un propósito eterno. Eso es lo más importante de la pasión que tenemos por Dios. Y la gran diferencia a todas otras pasiones que podamos tener en este mundo. Todas las otras pasiones son terrenales y son circunstanciales. Pero la pasión por Cristo es por la eternidad. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos seres eternos creados por Dios. Estamos preparados y creados por Dios para vivir por la eternidad. Usted tiene un corazón eterno. Y aunque a veces no entendamos esto, dice el libro de Eclesiastés, no nos damos cuenta, no tomamos dimensión de lo que es vivir por la eternidad, porque aquí en la tierra somos seres finitos. Nuestra vida es circunstancial, es por un periodo de tiempo. Pero Dios nos ha creado como seres eternos. Usted va a vivir por la eternidad. Por eso la promesa de Dios dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Si te morís en algún momento, bueno, vas a ir a la presencia de Dios y vas a vivir con Él por la eternidad. Por eso, el temor a la muerte en los cristianos no es tan profundo como aquellos que no tienen a Dios. Prácticamente no hay temor, te vas a la presencia de Dios. Hace unos días atrás murió un hermano de muchos años en el Señor que estuvo con nosotros desde tiempos. En realidad partieron dos grandes hermanos, Lorenzo y Gustavo, se fueron a la presencia de Dios, hermanos que habían servido a Dios y compartido mucho tiempo en la iglesia, y bueno, y no había tristeza cuando llega el momento de despedir a esos hermanos, porque sabemos que están en la presencia de Dios. Y así cada vez que tenemos que despedir a alguien que está en Cristo, la tristeza puede ser por solamente pensar que por un tiempo no se los va a ver, más si es un ser querido. Pero nada más que eso, tenemos la esperanza de que están con Cristo en la eternidad. Amén. Qué maravilloso, eso tiene que dar paz, tranquilidad. Y si hay algún problema de diagnóstico médico, y vieron que a veces los doctores te tienen que decir la verdad, no te pueden engañar, no te pueden ellos dar falsas expectativas. Entonces te dicen la realidad, mira, lo que tenés es grave, te queda poco tiempo de vida. Y bueno, y eso es como un golpe muy duro. Pero si estás en el Señor, no permitas que el temor se apodere de tu vida. Levántate en fe y confía en Dios. Tu vida le pertenece al Señor. Tu vida le pertenece a Dios. Y Él puede sanar. Él puede obrar.
Él puede hacer un gran milagro y cambiar ese diagnóstico. Más allá de lo que dice la ciencia, que es verdad, Dios puede cambiar el diagnóstico. Pero si no, si Dios no lo hace, te vas a la presencia de Dios. Que el temor no se apodere de tu vida. Por eso, para los hijos de Dios, la muerte está vencida. La muerte está vencida. Y esto es una gran bendición. Por eso somos apasionados. Vamos a otra palabra. En Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Con pasión, le dijo el Señor, con todas tus fuerzas, con todos los sentidos. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Esto es tener pasión por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todos tus sentidos, con todas tus fuerzas. Por eso a veces hay personas que aman a Dios solamente con su mente, pero no mueven la voluntad. Me alegro que estén en esta mañana, en este lugar, recibiendo la bendición de Dios, porque eso es que moviste tu voluntad a buscar de Dios. Hay personas que les cuesta mucho mover y venir a la reunión, porque hace frío, porque tienen otras actividades, y eso a veces es no ponerle voluntad. ¿Y qué te dice el Señor? Amá a Dios también con tu voluntad. También. Gloria a Dios. Entonces para la pasión produce eso. El amor pasional por Dios hace que uno se mueva para buscarlo, para buscar la bendición de Dios. Por eso es muy importante poner no solamente nuestro ser interior, nuestra fuerza exterior para la búsqueda del Señor. Eso es pasión por Cristo. Pero también acá Jesús enseguida no le habló a este entendido de la ley sobre el mandamiento más importante, sino le dijo: y hay otro más que viene junto al gran mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que para ser una persona apasionado hay que amar a Dios, hay que amar al Señor, pero también tenés que amar al prójimo. No podés, también la Biblia nos dice, no podés amar a Dios y no amar al prójimo. No podés decir que amás a Dios que no lo ves y no amar al prójimo que ves. Y no podés tampoco amar al prójimo que ves si no te amás a vos mismo. Por eso Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, empecemos de atrás para adelante. Imagínate si no te amás, si no te aceptás. Imagínate si estás peleado con vos mismo. Qué problema, ¿no? Estoy enojado con alguien. ¿Con quién? Conmigo mismo. Puede pasar, pasa muchísimas veces, que estamos enojados con nosotros mismos. Lo que pasa es que como no podemos discutir con nosotros mismos, no podemos estar sin hablarnos, porque con solo quedarnos callados, pero a veces estamos enojados con nosotros mismos. No nos soportamos, no nos queremos, no nos aceptamos de ninguna manera. Tenemos broncas con nosotros mismos y se nos empieza a complicar. Porque si no nos aguantamos, menos vamos a aguantar a los que están a nuestro lado. Pobre la familia, pobre el esposo o la esposa de aquel que no se aguanta. No lo va a aguantar. Te va a decir, si ves que te mandan mucho a trabajar, a estudiar, a hacer cosas, bueno, porque puede pasar algo parecido. No te aguantan. Y a veces es muy difícil decir la verdad que no te aguanto porque se arma otro conflicto. Pero la realidad, la raíz es porque hay mucha gente que no se acepta y no se ama a sí misma.
Y tampoco va a tener la capacidad de amar al prójimo. Por eso Jesús fue tan sabio y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano y hermana, te tenés que amar. Y si tenés algún trauma con vos mismo, algún enojo, alguna bronca, si algo no te gusta de vos, este es el tiempo de que te sanes. Este es el tiempo de entregar esa situación a Dios, porque para Dios tenés gran valor. Gloria a Dios. Sos muy importante. Estás hecho a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, aceptate porque Dios te acepta. O Dios te dijo alguna vez, cuando te acerques a mí, primero cambia. Primero cambia el carácter, cambia tu forma física, tu forma de vestirte, cambia tu forma de hablar. No, Dios que te dice, vení como estás. Y si hay algo que tiene que cambiar, yo lo voy a hacer. También este es un punto para tener en cuenta, el amarse a sí mismo. Hay gente que piensa que cuando alguien viene a la iglesia tiene que empezar a cambiar cosas. Y el que hace la obra es Dios. Deja que Dios obre. Es más, los líderes, los padres espirituales, los esposos, las esposas, no estamos en este mundo para cambiar personas. No estamos. Hace mucho escuché a alguien decir, hay cristianos que se sienten misioneros de vidas, que cuando ven a alguien dicen, a este lo tengo que cambiar. Y esto viene de tiempos de la religión, Ya cuando venían acá los misioneros y venían al indio, ¿qué trataban de hacer? De que el indio enseguida, como andaba en cuero todo el día, enseguida le querían poner ropa. Taparlo. Había que taparlo. Después le empezaron a cortar el pelo. Y pobre indio, le cambiaban su fisonomía y el corazón no cambiaba nunca. Pero esto no solamente pasó acá, en Argentina, en Latinoamérica. Bueno, en Brasil pasó más o menos parecido. Fueron los misioneros a la zona de Brasil y como había mucha descendencia africana, también. Enseguida forzaron a querer cambiarlos en su exterior. Pero la gente interiormente no cambiaba. Y uno si ve la historia de las religiones va a ver que el umbandismo, por ejemplo, el umbandismo es una copia parecida al vudú de África. ¿Por qué? Porque las personas practicaban las mismas religiones, pero le cambiaban los nombres a los dioses. En vez de llamar diferentes dioses, le ponían santos. ¿Para qué? Para disfrazar algo, para tratar de aparentar algo que no eran. No cambiaban en el corazón. Y todo viene por lo mismo, por no aceptar a la gente, no aceptar a las personas para que Dios haga el cambio y produzca el cambio. Y quizás eso es lo que te está pasando. Cuando ves a alguien y lo querés cambiar, deja que Dios haga la obra. Amén. Deja que el Espíritu Santo intervenga y no trates de cambiar a nadie. No trates de cambiar. Esa es la obra del Señor. Tenemos que confiar que la obra la hace Dios. Ni hablar con uno mismo. Deja que Dios sea el que transforme tu vida. Y no te empieces a poner objetivos personales en donde Dios dice, yo voy a hacer la obra. Porque mucha gente vive amargada y triste, no aceptándose a sí mismo, porque tiene una expectativa de algo que no sucede en su vida y se siente mal por eso. Y no se ama a sí mismo. Y menos va a amar al prójimo, porque al prójimo lo ve como alguien, un producto que tiene que cambiar. Entonces, si no cambia, no lo ama. Hay matrimonios que pasa esto. Ven a su esposo y lo ven como el impío que tiene que cambiar. Lo ven como al impío que hay que transformarlo. La mujer lo ve así. Inclusive dice, no, estoy orando para que hay que cambiarlo. Y vos lo ves al hombre, una vez, me acordé de algo, una vez fui a visitar un matrimonio y la hermana me recibió y
te presento a mi marido. Y el marido dijo, yo soy el impío. Dijo, lo oraba siempre el impío, el impío. Bueno, y entonces él ya se había puesto el cartel, yo soy el impío. Bueno, puede pasar algo así, déjalo que Dios lo toque. Déjalo como Dios se tomó su tiempo para tocarte a vos y transformarte, déjalo. Pero no lo veas como, no veas como que es la misión a quien hay que transformar. Deja que Dios haga la obra. Aceptalo. Aceptalo como también te tenés que aceptar vos. Te tenés que aceptar. Y ahí es donde empezamos a crecer, porque es lo que hace Dios con nosotros. Nos acepta. No nos pide cambios para aceptarnos, sino nos acepta, nos ama y después Él hace la obra. Él hace la obra, pero no es la prioridad hacer la obra en nosotros. Nosotros a veces tenemos primero la prioridad de que queremos que alguien cambie para amarlo. Lo mismo los líderes. A veces los líderes tenemos nuestras células, nuestros grupos y miramos a la gente como proyectos para cambiar sus vidas. Y nos ponemos en una carga que Dios te dice, ¿para qué te metes en eso? No es tu problema, deja que la obra es mía. Yo cambio las vidas. Por lo tanto, solamente compartí la palabra, hablar del reino de Dios, hablar del Señor, y bueno, y esa palabra tiene poder. Esa palabra va a traer vida. No lleves esa carga, no la lleves. No aceptes tampoco que te pongan esas cargas de quererte transformar, deja que Dios haga la obra. Deja que Dios haga la obra y vas a ver que cuando el Señor hace la obra, Él transforma. Si no terminamos teniendo en las iglesias gente que finge cambios que no los tiene. No los tiene realmente en su corazón. Y empiezan a preocuparse más por la apariencia exterior que el cambio de su corazón. Queremos cambiar al indio. Queremos cambiar al indio y el indio no cambia en su corazón, amén. No cambia, no es transformado. Entonces, no sirve ese cambio exterior si Dios no toca nuestros corazones. Por eso hay que amarnos a sí mismo, aceptate como sos creación de Dios. Aceptate con tu cara, con tu carácter, con tu físico, con tu forma de hablar, aceptate. Tenés que ni hablar, aceptar tu prójimo, como es. Míralo a tu prójimo, a tu hermano y hermana que está al lado tuyo. Aceptalo, aceptalo. Esta es la iglesia, amén, aceptalo. Y eso nos va a ayudar a tener una buena relación con Dios. Tenemos que reconciliarnos y aceptarnos. Si te equivocaste, perdonate. Si se equivocó tu hermano, perdonalo. Si te falló en algo, perdonalo. Pero también, si fallaste en algo, no podés estar arrastrando muchos años, tanto tiempo con ese remordimiento de los fracasos, de los errores que cometiste, del matrimonio que perdiste, del negocio que te fundiste, del trabajo que dejaste en un momento equivocado, del auto que compraste y no era el correcto, de la plata que perdiste. No, ya está. Perdonate. Por eso Dios es tan claro, dice, el que mira hacia atrás no es digno de mí. Es para que abandonemos también todos esos remordimientos. Perdonate. Hiciste lo que podías hacer, ya está. El pasado ya está. Ahora hay un tiempo nuevo en Dios. Es tiempo de sacarse las cargas. Gloria a Dios. A veces en las redes uno recibe mensajes y uno nota que hay mucha gente que tiene esa carga. Y esto me pasó porque me faltó oración, esto me faltó porque no tenía fe. Y viven atormentados y al final uno piensa, desde que conocieron al Señor, pobres tienen más cargas que antes. Más cargas. Y Dios dice, vengan a mí que les quiero sacar las cargas. No aceptes eso. No vivas de esa manera, sino sacate la carga, tu vida. Ahora sos propiedad de Cristo y tu vida está en las manos del Señor. Viví con libertad. No te atormentes y no dejes que nadie te atormente. Viví en libertad. En Cristo somos libres. Amén. Por eso, que nadie te robe la pasión por el Señor.
5 enemigos de la pasión por Dios. Quizás si ves que te estás enfriando, te puede pasar esto. Primero, la rutina. Haces todo en forma automática, sin sentirlo de corazón. Amén. La rutina, el estancamiento, el conformismo, la indiferencia y la falta de perseverancia. Quizás notás que perdiste la pasión y es por alguna de estas razones. Pero gloria a Dios que estamos aquí en su presencia y Dios nos puede restaurar. Amén. Si tu vida inclusive está perdiendo pasión porque entraste en esa rutina, bueno, retomá de nuevo, enamorate de Dios, cambiá. Tu vida tiene que tener pasión por Dios, pasión por vivir, pasión por buscar la bendición del Señor. Pero no te puede pasar esto. La vida tiene sentido y más sentido tiene en Cristo. En Cristo tenemos propósito. Yo sé que es muy difícil para aquellos que quizás han fracasado en un matrimonio y hoy se encuentran en este estado y parece que todo se terminó. Dios te dice, yo hago nueva todas las cosas. En mí, el Señor te dice, yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Así que hay una promesa para vos. Quizás el que se fundió, tenía un comercio, por ahí hasta heredaste un comercio, una empresa, y bueno, te fundiste. Y está esa gran carga de pensar que está todo perdido. No es verdad. En Cristo son nuevas hechas todas las cosas. Es continuamente esta promesa. Continuamente, siempre hay un nuevo proyecto en Dios. Siempre. También pasa mucho en los jóvenes que empezaron una carrera y al 4.º año de universidad, de facultad, se dieron cuenta que no tienen pasión y están destruidos. Y por ahí a veces la familia también pone eso, ¿y ahora qué vas a hacer ahora? Uy, qué macana, ahora se pierde todo, se viene el mundo abajo. No es verdad. Son mentiras que aún pone la sociedad y no es verdad. No es verdad, es mentira eso. En Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Los que están solos y pasan los años y se encuentran que no tienen una pareja y empiezan a pasar los años y la sociedad pone presión, la familia, parece como que, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo? Y esa persona empieza a sentirse tan mal y por ahí hasta pagaría para casarse con alguien. Anda buscando contratar a alguien para que no me molesten, ¿no? ¿Y dónde está escrito que sí o sí hay que estar con alguien? Si estás bien solo o sola, por ahí te podés quedar así como vos, lo que vos quieras, o como se den las cosas. No te pongas esa carga. Son mentiras de que pone la sociedad y que a veces nosotros las tomamos y no sabemos por qué. Y vivimos atormentados y pensamos que todo está perdido si no me caso en un par de años. No es verdad. Si no tengo pareja en un tiempo, no es verdad. Nunca está perdida. En Dios nunca está perdido algo. ¿Vieron que la frase, el tren pasa una sola vez? Bueno, en Dios no es verdad esa frase. En Dios no es verdad. Eso lo pueden decir la gente del mundo que la única oportunidad que tiene acá en la vida. Acá. ¿Por qué? Porque entienden eso, que todo se termina el día que se mueren. Pero nosotros en Cristo eso no es verdad. Y lo que digo tiene respaldo bíblico, porque te muestra la Biblia. Imagínate a alguien esperando una promesa 40 años. En este tiempo, la sociedad diría, no te hagas más ilusiones, pero Dios no. Mirá a Josué, mirá a Caleb, y ellos tenían la misma pasión que cuando tenían 40 años a los 80. El tiempo no les había hecho perder la pasión. Por lo tanto, no escuches lo que dice el mundo, la sociedad, esas mentiras, esas frases que son mentirosas, pero no coinciden con lo que Dios dice. No es verdad.
Si algo te está haciendo perder la pasión y es una mentira de este mundo, bueno, es tiempo de tomar una decisión. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿Lo que Dios dice o lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, lo que dicen los poetas, los filósofos o alguno que habla por ahí gratis? Amén. Escucha voz de Dios. Dios te dice, siempre hay una oportunidad. Siempre. Porque en mí todas las cosas son hechas nuevas. Fracasaste en un matrimonio, fracasaste en un negocio, fracasaste en la carrera, salió algo mal, tenés problemas con tus hijos, hay algo que está saliendo mal, familia que no está como te gustaría, como soñaste alguna vez. Bueno, orá, que no se apague la pasión por todo eso que a veces hasta te está como abrumando, ¿no? Sino que levantate en Cristo y no pierdas la pasión porque el Señor puede cambiar cualquier situación. Nunca, nunca está todo perdido, nunca. Nunca. A veces uno escucha personas, chicas que tienen un hijo como madre soltera y la sociedad, uy, está todo perdido. No, es mentira. Ponete en Cristo, Él va a cambiar la situación. Ponete en Cristo. Ponete en las manos de Dios. Te equivocaste, ponete en Cristo. Señor, ayúdame. Me tomo de tu propósito y con pasión voy a seguir tu voluntad. Con pasión. Mire que en la Biblia hay gente que ha cumplido su propósito, pero cuando vos lees toda la Biblia, las historias de esas vidas cometieron muchos errores. A veces uno cuando se pone en la piel de esas personas dice, ¿qué cosas hicieron, pero salieron adelante? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre ellos y ellos buscaron la bendición de Dios. Hermano, poné pasión para buscar a Cristo y Dios te va a bendecir. Amén. Estos 5 enemigos los echamos de nuestras vidas. Amén. Los echamos. Nosotros vamos a buscar a Cristo y vamos a tener pasión por Dios. Si algo atentó contra la pasión por el Señor y estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo la esperanza y nos estamos enfriando en su amor, hoy podemos retomar. Hoy podemos comenzar una nueva etapa en Cristo Jesús. Él hace todas las cosas nuevas. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. A todos nosotros. Y acá en la vida de Pablo aprendemos a ver que lo que para los ojos del mundo puede ser una pérdida, para Dios es ganancia. E inclusive lo que él sentía. Cuando uno lee la vida de Pablo, léala y lea las cartas y va a entender a este hombre un poco más, va a ver que era un hombre muy temperamental. Por todo lo que hizo y en tan poco tiempo, era un hombre inquieto, que se movía, estaba en movimiento constante, hizo viajes misioneros por todo el mundo conocido y plantaba iglesias y evangelizaba. Y también por Cristo lo metieron preso muchas veces. Y él cuando estaba detenido, cuando estaba preso por el Evangelio, se ponía mal y quería, entendía que estaba en prisiones. Y como que el llamado que él tenía se estaba deteniendo. Entonces pedía oración y siempre con la intención de querer salir. Pero Dios, en esos momentos que él estaba preso, era donde más Dios lo usaba. Porque mientras él estaba fundando iglesias en movimiento, el beneficio era para ese momento y ese tiempo. Pero cuando estaba en cárcel, cuando estaba en prisión, él era donde más escribía. Así que Dios miraba, y yo pensando un poco lo que Dios quería hacer, digo, cuando Dios permitía que Pablo fuese preso, era cuando Dios estaba pensando más en nosotros que en la iglesia de ese momento.
porque nos estaba dejando cartas y escritos que hoy nos benefician. Hoy nos benefician. Por eso, inclusive cuando muchas veces uno está atravesando por una prueba o una dificultad, puede pasar esto. Pensamos que está todo perdido o que las cosas se están deteniendo y es cuando Dios más está obrando. ¿Amén? Por ahí hay momentos en tu vida que parece que no pasa nada y te agarra como esa tristeza y ¿qué hago? No sucede nada, hace 2 o 3 años que estoy como detenido en el tiempo, pero es donde más Dios está obrando. No te amargues. No te amargues, no te enfríes, no pierdas la esperanza y no bajes los brazos, sino todo lo contrario. Levántate en el Señor. Busca, quizás es un buen tiempo para que busques a Dios, para que busques y te tomes de su palabra. Pero Dios no se olvidó. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de tu vida, de tu familia, de tus sueños, lo que pediste hace tiempo atrás. Dios no se olvidó. Él no tiene poca memoria. Nosotros sí nos podemos olvidar, pero Dios no se olvida de ninguna de las promesas que Él nos ha dado. Aleluya. Nunca se va a olvidar. La pasión de los hijos de Dios por su Padre Celestial. Vamos a la palabra. Lo que dice el Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto es pasión. El rey David entendía que estar en la presencia de Dios era mejor que estar 1000 fuera de ellos. Amén. Por eso busca al Señor. Estás en el lugar indicado para que esa pasión se active. Vamos a otra palabra. Pasión por su palabra. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pasión por la palabra. Pasión, busca la Biblia, léela. Tenete un tiempo de búsqueda de su palabra. Así como vieron que a veces uno se sienta a comer y ¿qué es lo mejor? Para cualquier ser en este mundo es comer tranquilo. Vos cuando te sentás, ¿qué querés? Que esté todo en orden y comer tranquilo. Vos querés comer porque es un momento de saciar el cuerpo. Entonces, lo más lindo es sentarse y comer, que esté todo ordenadito, quietito, o no sé, pero que el ambiente esté lindo. Aunque haya movimiento, comer. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Cuando te sentás a comer y alguien te llama. Suena el timbre. Y justo, y tenés que ir. Entonces ya, después volvés y te sentás, pero no es lo mismo. Estás como una sensación, ¿por qué me llamaron? Esto le pasa a uno hasta a los perros. Vos le das de comer, yo le doy de comer a mi perra y si vos te pones medio a merodear por al lado, la perra está inquieta. ¿Por qué? Porque quiere comer tranquila. ¿Me entienden? Esto pasa, bueno, no hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Cuando estamos alimentando el espíritu, leemos la Biblia y estamos pensando con el celular. No, busca un tiempo en que tengas pasión por la palabra. Levántate temprano, acostate tarde, que los chicos estén dormidos, que tu esposo o tu esposa no te hablen, que el televisor... No, busca en la palabra de Dios. Pasión por la palabra. Disfrutala. Si hoy viniste y estás recibiendo la palabra, bueno, recibí la palabra nada más. No pensés en lo que tenés que hacer en un rato, no. Recibí es palabra de Dios, pero necesitamos en este tiempo tener pasión por la palabra. Y cuando hay pasión por la palabra, Dios nos habla. Dios nos habla porque prestamos atención a su voz. Hermanos y hermanas, para no enfriarnos en estos tiempos tan difíciles y de tanta maldad y de tanta incertidumbre, necesitamos que prevalezca en nuestras vidas la voz del Señor. Necesitamos que Dios nos hable. Y la voz de Dios y sus consejos, su palabra, están en la Biblia. Lee la Biblia, búscala, interiorizate. Si hay alguna palabra que no entendés,
o que te parece difícil de entender, bueno, busca un diccionario y volvé a la palabra hasta que entiendas el pasaje. Pero recibí palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos preparados por Él para vivir por la eternidad. Y la palabra de Dios es por la eternidad. Su palabra nunca va a dejar de ser. Amén. Pasarán muchas cosas en este mundo, dijo Jesús, pero ni una tilde, ni un acento de la palabra de Dios va a pasar por alto. Sino todo lo que Dios dice se va a cumplir, porque es su palabra. Es su palabra. ¡Aleluya! Sí, Señor. Pasión por glorificarlo en nuestras vidas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aleluya. Exaltalo a Dios en tu vida. Siempre, siempre. Exaltalo. Exaltalo, siempre hacelo con alegría, no solamente cuando te va bien, sino exaltá a Dios siempre y dale la gloria a Él siempre, siempre. En nuestras vidas el nombre del Señor tiene que ser glorificado. Otra palabra, pasión por hacer su voluntad. Dice Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasión por hacer lo que Dios quiere. Por hacer lo que Dios quiere también tenemos que tener pasión. Todos tenemos sueños, proyectos y todos por ahí en alguna dificultad delante de Dios tenemos que decirle, Señor, si puede pasar esta prueba de mí, mejor. Pero si está dentro de tus planes divinos, Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino yo quiero hacer tu voluntad. Esa debe ser una de las más importantes de nuestras oraciones. Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. En cada situación. Señor, yo quiero esto, pero no quiero hacer mi voluntad, sino yo quiero hacer tu voluntad. Ahí se va a glorificar Dios. Ahí se glorifica el Señor. Amén. No solamente estamos firmes en hacer nuestra voluntad y no nos movemos de eso, sino tenemos sueños, tenemos proyectos, pero estamos dispuestos a ceder con tal de hacer la voluntad de Dios. Por eso la pregunta en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a ceder a sueños y proyectos personales con tal de hacer la voluntad de Dios? Bueno, eso solamente se puede lograr si tenés pasión por Cristo, pasión por el Señor. Si no, uno empieza a poner reservas. Y no sé si están así. Yo hay cosas que no. Y ahí es donde empieza a notarse que todavía no hemos tomado la decisión. Imagínate Jesús, hubiese dicho, no sé, la verdad que me gustaría ser rey de Israel ahora. Me gustaría yo vencer a los romanos y sacarlos con un gran ejército de ángeles. No sé si quiero ir a la cruz. Entonces se ponen primero sueños y proyectos personales o que quieren los demás. Y no hacer la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, es importante tener esta actitud. Señor, yo quiero hacer primero tu voluntad. A pesar de todo lo que yo tenga en mi corazón, tiene que prevalecer el hacer tu voluntad. Eso lo va a despertar la pasión. Pasión por las almas. Dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Dios quiere que todos se salven. Por eso también hay que ponerle pasión a la prédica de la palabra y del Evangelio. Dar esta buena noticia a aquellos que no conocen a Dios. Para esto también tenemos que ser apasionados como iglesia. Compartir y hablar de Dios.
Hablar del Señor. Tenemos que ser apasionados y presentar aquello que ha cambiado nuestras vidas. Presentárselo a aquel que está perdido. Hacelo con pasión. Hacelo por amor a aquellos que todavía no le encuentran el rumbo a sus vidas. Necesitamos que la iglesia sea apasionada para predicar el Evangelio, para hablar del reino de Dios. Si te cuesta, aleluya, en esta mañana se activa esa pasión, se activa esa pasión. También todos los que servimos a Dios, todos, en diferentes áreas, llevamos una tarea para el reino de los cielos, lo vamos a hacer con pasión. Con pasión, porque también la Biblia nos dice, tenés que servir a Dios con alegría, amén. Así que sirvamos a Dios en el área donde estamos ministrando o la tarea que estamos haciendo con alegría, amén. Riéndonos, no amargados, enojados, sino felices, felices, felices. El altar con alegría, lo sugieren los hermanos, sonriendo, felices. Acá el hermano Segundo que está filmando con alegría, ahí se hace una sonrisa. Sergio y Walter con alegría, todos, Valeria con alegría, todos riéndonos porque servimos a Dios, servimos al Altísimo. Es la mejor tarea, es la mejor tarea. Y eso que a la mañana cuesta salir a veces, ¿no? Cuesta, pero lo hacemos con alegría, porque nos apasiona servir al Altísimo. Nos apasiona. Y ese es el desafío para todos los que vengan al Señor y se quieran poner en la brecha al servicio de Dios. Hacelo apasionadamente, con alegría, lo que hagas. Si vas a los comedores, en los comedores que estamos sirviendo, andá y hacelo con alegría, con alegría. Y cuando servimos a Dios con alegría, hay bendición del Señor. Amén, porque tenemos pasión por los perdidos. Vamos a otra palabra, que es la declaración de fe de esta mañana. Declaramos que nuestra pasión por Dios irá en aumento y contagiará a otros. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a soltar esta palabra? Bueno, los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si tu pasión se ha apagado, hoy se restaura. Si perdiste la pasión por algo, hoy se puede restaurar. Si te estás apagando, inclusive tu vida se está apagando, estás desanimado por todo, es una mentira del diablo. En Cristo siempre hay esperanza, siempre. Si el diablo te está haciendo pensar que porque en el país las cosas están tan mal que no hay esperanza, no es verdad, es mentira. En Cristo siempre hay esperanza. A los hijos de Dios siempre nos va a ir bien. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Está sobre nuestras vidas. No somos de este mundo ni de este reino, somos del reino de los cielos. Ese es nuestro reino. Estamos bendecidos y siempre tenemos esperanza de vida para nuestras familias, para la iglesia, para nuestra nación, para nuestra ciudad. Siempre hay esperanza, siempre, siempre. El mensaje del diablo es el que dice que nunca hay esperanza, que todo va de mal en peor. Pero para los hijos de Dios siempre hay esperanza. Por eso vamos a declarar que vamos a vivir con pasión. Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo. Declaramos que nuestra pasión por Dios irá en aumento y contagiará a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. No nos vamos a apagar, sino que nos vamos a encender en Cristo Jesús. Bien fuerte ese aplauso. Gracias, Señor. Gracias a la iglesia en las redes. Dios les bendiga.